Estudio de televisión de la Agencia de Noticias. Hoy tenemos un día muy especial para celebrar. Hoy es el día del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Es un día que celebramos del año 2007, cuando en agosto de ese año 2007 el Consejo de Ministros decidió celebrar el 26 de octubre como el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, y hoy queremos celebrarlo con todos ustedes y también con el movimiento asociativo. De hecho, representantes del movimiento asociativo de FEDAFE han decidido elaborar este vídeo que le vamos a presentar a continuación, que dura aproximadamente unos 6 minutos. Vamos a pinchar el vídeo. El daño cerebral adquirido es una lesión que se produce en el cerebro a causa de un ictus. Un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral, entre otros motivos. Como consecuencia, tu vida y la de tu familia cambian por completo de manera súbita e inesperada. Actividades que antes hacías sin ningún problema, como utilizar el transporte público, renovar el pasaporte o hacer una transferencia bancaria. Ahora se supone un enorme esfuerzo físico y cognitivo. En 500.000 de personas con daño cerebral adquirido que vivimos en España tenemos derechos y queremos que estos se respeten y se cumplan. Uno de ellos es mejorar nuestra inclusión en la sociedad. Sentir que somos autónomos y que podemos valernos por nosotros mismos. Pero para ello necesitamos que se corrijan muchas cosas en el ámbito de la accesibilidad universal. La accesibilidad no es solo que podamos entrar sin dificultad a un edificio. También existen obstáculos que dificultan nuestra accesibilidad cognitiva. La cognición es lo que nos permite comprender el mundo que nos rodea, entender la señalización de las calles o de los edificios públicos, por ejemplo. Gracias a la cognición aprendemos, reflexionamos y tomamos decisiones. Una de las secuelas más frecuentes del daño cerebral son las alteraciones cognitivas. ¿Qué hacen? ¿Qué recursos y herramientas que antes formaban parte de nuestro día a día? Ahora lo vemos como un rompecabezas. Estas dificultades tienen dos responsables. Por un lado, el propio daño cerebral adquirido, que trastoca el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Y por otro lado, la administración o empresas que no adecúan la información en carteles, servicios o trámites a las personas con problemas cognitivos. Afortunadamente, desde la administración pública se van dando pasos para que los espacios y recursos sean accesibles cognitivamente. El pasado 31 de marzo se aprobó la modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que establece y regula la accesibilidad cognitiva. No obstante, aún queda mucho por hacer y por avanzar. Hoy, 26 de octubre, Día del Daño Cerebral Adquirido. Queremos demandar que se cumplan nuestros derechos y que podamos hacer uso de los recursos públicos en condiciones de accesibilidad plena. Las personas con daño cerebral adquirido necesitamos recuperar nuestra funcionalidad en las mejores condiciones posibles. Que después de haber tenido un daño cerebral podamos entender las indicaciones médicas. Cambiar sin dificultad nuestro empadronamiento o coger el autobús. Para ello es necesario que existan herramientas y recursos para el cumplimiento y la reivindicación efectiva de derechos. Y también que se desarrollen y ejecuten planes estratégicos para la accesibilidad en entornos sanitarios, jurídicos, educativos y sociales. En la elaboración de estos planes ha de tenerse en cuenta a todos los colectivos de personas con discapacidad y a sus familias, así como a las entidades que los representan. Es la única manera para que las propuestas de accesibilidad sean efectivas. Como reivindicaciones generales desde la Federación Española de Daño Cerebral, que representa a 48 entidades y a más de 11.000 personas socias, reclamamos
que se impulse una estrategia nacional de atención al daño cerebral adquirido. Que garantice una atención coordinada, integral y multidisciplinar a cada persona con daño cerebral. Independientemente de su situación socioeconómica y de su lugar de residencia. Que se elabore un censo completo del número de personas con daño cerebral adquirido en España. Que se cree la categoría diagnóstica daño cerebral adquirido, aplicable en el momento de la alta hospitalaria. Que se incluya a la familia como parte beneficial del proceso de atención y no solo como parte colaboradora. Que en los planes de atención sociosanitaria se tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas con daño cerebral con mayor vulnerabilidad, como son las personas con daño cerebral severo, los menores con daño cerebral y las personas con alteraciones graves de la conducta y así como a su familia. Este 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Las personas con daño cerebral queremos que se escuche nuestra voz y se atiendan nuestras peticiones. Queremos que nuestros derechos sean respetados. Para lograr con ellos una mejora en nuestra inclusión social y en nuestra calidad de vida. Ya que una vida salvada merece ser vivida con dignidad. Bueno, pues muchas gracias. No sé si se han fijado, pero eran muchas personas las que han colaborado en este vídeo. Muchísimas gracias por su participación. Y nosotros nos tenemos que poner la mano en la cabeza, Mar Barbero. ¿Por qué nos tenemos que poner la mano en la cabeza? Ya es el símbolo del daño cerebral y en este caso además tenemos detrás el cartel que ganó el concurso del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y que fue además, si quieres contar la historia, pues elaborado creado porque es artista por Sara Rueda Fernández de la Asociación Ardacea de La Rioja. Ganó un concurso de carteles para ilustrar este día que estamos celebrando hoy y hay un texto que me parece precioso que les voy a leer que mandó ella misma, ¿no? La autora. Dice: el dibujo realizado describe la historia de las personas que padecen un daño cerebral adquirido, que siguen teniendo una vida por delante, que vuelven a renacer. De ahí el árbol creciendo de nuevo, no son invisibles. Se ve una figura de un árbol con una mujer, el árbol lo tiene encima de la cabeza, en esa cabeza que no te esa mano en la cabeza que nos hemos puesto nosotros porque hoy es el día del daño cerebral. Con ese hashtag Día Daño Cerebral queremos que todos ustedes participen en este día tan especial, este 26 de octubre. Y bueno, y para ello voy a presentar a la presidenta de FEDAFE, de la Federación Española de Daño Cerebral, Ana Cabello Escano. Buenos días, Ana. Ana, buenos días. No, ahora te oímos. Es que lo tenía apagado. Perfecto. Buenos días. Bueno, pues nada. Ana, cuéntanos en este día de este daño qué representa para FEDAFE y para la sociedad en general. El Día del Daño Cerebral Adquirido para nosotros es un día de celebración y sobre todo para aprovechar todos los espacios que nos podéis dar para mostrar a la sociedad lo que es el daño cerebral adquirido y cuáles son sobre todo sus consecuencias, ¿no? Y qué problemática podemos tener, ¿no? en base a esas secuelas tan complejas que tenemos. Ahora mismo acabamos de escuchar de boca de personas con daño cerebral adquirido, como tú muy bien has dicho, el manifiesto de este año. Ellos son los auténticos protagonistas de este día y además es algo que estamos cogiendo como costumbre, ¿no? en este Día del Daño Cerebral para leer el manifiesto, que sean ellos, que sean los protagonistas de este día. Y además para mí este es un día especial porque es mi primer día del daño cerebral como presidenta de la Federación
y la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Y desde aquí quería agradecer pues, la presencia de Luis Alberto Barriga, que es el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Gracias por acompañarnos, y de las compañeras de las entidades que han participado en este estudio que se va a presentar ahora, y que es un estudio de la situación de las personas con DCA en proceso de envejecimiento y necesidades de prestación de apoyo, en la que ellas mismas han participado. Yo quería gastar unos minutitos en comentar que las conclusiones de este estudio, pues lo he leído con atención, pues me han preocupado un poco, porque además de las dificultades que tienen las personas con daño cerebral adquirido en su vida y en su día, son personas que también envejecen, y que mientras envejecen se enfrentan a otras barreras que hacen que esto sea aún más difícil, ¿no? Que su situación sea mucho más problemática. Y estas barreras pueden ser, que nos lo explicarán con mucho más detalle las compañeras, lógicamente, la desventaja, por ejemplo, al acceso a los recursos según donde vivan, que esto pues, es una discriminación bastante importante. La fragilidad y la desaparición de las redes de apoyo, porque lógicamente si una persona envejece, su familia también está envejeciendo, y ese apoyo no va a ser tan fuerte como hasta ahora. Y también que cada vez hay más hogares unipersonales, lo que hace que esta vida tenga más dificultad. Con todo esto tenemos unas variables que pueden llevar a una soledad no deseada, que ahora es una frase que está bastante de moda, por desgracia, con lo que esto conlleva para una persona con daño cerebral adquirido si no tiene los recursos adecuados. Y con esto lo que me gustaría resaltar es que estos estudios deben servir siempre para poner en marcha políticas que incidan directamente en resolver dicha problemática, o sea, a través de planes de acción, de protocolos, de recursos, lo que sea necesario en cada caso. Es una pena que en muchos casos estos estudios, que tienen un gran calado, se puedan quedar en el olvido. Tenemos que comenzar a usarlos de una manera proactiva, apoyarnos en ellos, que sé que en muchos casos se hace, pero en otros no, a la hora de hacer todas nuestras reivindicaciones, y pasárselos a aquellos que tienen capacidad de decisión para que también los utilicen para sus políticas sociosanitarias. Creo que eso es la importancia de estos estudios, no solo darnos esos datos, sino el poderlos utilizar basándonos en datos reales a la hora de reivindicar los derechos de las personas con daño cerebral adquirido. No me extiendo más. Muchísimas gracias a todos los que han participado en el estudio. Luis Alberto por acompañarnos, a los que estáis allí en el estudio, Mar, José Manuel, y por supuesto a los que nos veis detrás de la pantalla. Un abrazo muy fuerte y feliz día del daño cerebral. Muchísimas gracias, Ana. Las tecnologías tienen esta ventaja, ¿no? Nos permite comunicarnos de manera, aunque no estemos físicamente presentes uno al lado del otro, pero bueno, sí que estamos muy, muy cerca. Y bienvenida, efectivamente, por tu primera celebración del daño cerebral, que hemos relacionado, hemos puesto en valor ese manifiesto leído, insisto, por decenas de personas con daño cerebral, con tu participación, con luego, efectivamente, Mar nos contará el estudio importante que vamos a presentar hoy, y, por supuesto, hoy tenemos la suerte de contar con el director general del INSERSO, con Luis Alberto Barriga Martín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial, Luis. No, gracias a vosotras y a vosotros por la invitación. Hoy es un día también en esta casa de mucha celebración, porque celebramos con vosotros el Día del Daño Cerebral, pero en breve me trasladaré al Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral que tiene el INSERSO en Madrid, el CEADAC, y también allí tendremos eventos en los que además tengo que decir que Servimedia tendrá también su espacio de protagonismo merecido. Yo nada, simplemente, bueno, aparte de agradecer la invitación, por supuesto, por poder participar en este acto, agradecer también como administración y en ese sentido pues coincido con lo que dice Ana, agradecer el estudio, las conclusiones, que también me las he podido revisar, porque efectivamente en las administraciones públicas necesitamos muchas veces, desde la gestión pública tanto sanitaria como de los servicios sociales o de otras políticas, necesitamos, por supuesto, el basar en evidencia las decisiones que se tienen que ir adoptando para favorecer que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Con respecto al daño cerebral y a la parte que más puede implicar a los servicios sociales, que es el post
después de una fase aguda, etcétera, pero ese volver, digamos, a retomar el ritmo vital, las personas en función de determinadas secuelas y la obtención de apoyos para ello. Yo creo que estamos en un punto en este momento crucial. Estamos en un punto crucial porque se están incorporando muchos cambios en el modelo de cuidados. Todavía están casi más en lo escrito que en la realidad, pero es evidente que todo el entorno europeo y desde luego el entorno español ha tomado conciencia de la necesidad de cambio de modelo de cuidados que nos lleven hacia cosas que están en vuestros documentos, además, de manera muy clara, hacia prestación de apoyos no solo a las personas que tienen situaciones de discapacidad o dependencia, sino a aquellos que cuidan también. Los apoyos a las cuidadoras y cuidadores muchas veces son fundamentales, pero desde una óptica de atención centrada en la persona. Ese es el modelo que ya se ha establecido, que deriva muchas veces del impulso que dio la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y todos estos planteamientos se están ya cristalizando en políticas directas que, insisto, tienen que ir hacia un cambio que evite institucionalización y sobre todo también que luche contra esas situaciones de aislamiento, soledad o de exclusiones que se añaden a un proceso. Y es muy interesante este estudio en el sentido de que la edad añadida a un problema de daño cerebral adquirido es otro de los factores, y yo añadiría a veces ser mujer, o a veces, es decir, puede haber montones de elementos que acaben confluyendo, digamos, en desventaja para el ejercicio de derechos en las personas, y es una sociedad como la nuestra no se lo puede permitir. Estos avances que estamos intentando impulsar a toda velocidad ya van teniendo algunas cristalizaciones. Sabéis que hace pocos días se aprobó por fin, después de casi una docena de años, el nuevo baremo de valoración de discapacidad. Estos nuevos baremos, aparte de considerar, digamos, de manera más fina las secuelas, por ejemplo, que pueda dejar el daño cerebral adquirido, es que también incorporan mejoras organizativas que esperamos que acaben redundando en recorte de plazos o en acortar los plazos para obtención de estos certificados de grado de discapacidad. También estamos impulsando desde el componente 22 de los fondos Next Generation mucho cambio estructural y muchos proyectos ligados a la accesibilidad. Y la accesibilidad, como se ha dicho, la accesibilidad universal. No se trata solo de bordillos, se trata de montones y las propias administraciones, nuestras páginas web, nuestra cartelería. Es decir, tenemos muchísimo camino que recorrer en este sentido. Hay un plan, el Plan España País Accesible, que pilota mi compañero, el director general de Derechos de Personas con Discapacidad, pero que se está impulsando y que se está aprovechando, y además ligado a los fondos del componente 22 de los fondos Next Generation. Y con respecto a la atención a la dependencia, pues creo que se está viendo que está habiendo un impulso mucho más decidido por la política de autonomía personal de atención a la dependencia. Y quiero poner en valor la primera parte de la ley, que es la que casi nunca se trabajó tanto, que es la de la autonomía personal. Las personas con daño cerebral adquirido no son personas que tengan que abandonar, digamos, proyectos vitales, ni muchísimo menos. Tienen que tener todo el acceso a tener proyectos autónomos de vida y vidas dignas y que sean merecedoras de ser vividas, todas las políticas, y desde luego la política social tiene que estar enfocada a eso de manera decidida. Y esto supone modificar, y estamos en ello, muchas cuestiones y muchas rigideces del propio sistema de autonomía personal, atención a la dependencia, para que se puedan ejercer estos derechos. Por parte del Inserso, aparte del especial siempre la especial visión que hemos tenido de la necesidad de aportar nuestro granito de arena con el centro de referencia estatal, también diré que en el resto de centros de referencia estatal estamos impulsando proyectos de autonomía personal en cada uno de ellos para ir diseminando el conocimiento y el buen hacer de CEADAC para poder aplicar a casos concretos e investigar sobre casos concretos la adquisición de autonomía personal en
fases, digamos, ya de recuperación, lo que es el recuperar Proyecto Vital, y a esto estamos dedicando los recursos y los esfuerzos de nuestros centros de referencia estatal. En cada uno de ellos habrá un PIPAP, lo hemos llamado así, un programa integral de autonomía personal que va especialmente dirigido, entre otras cuestiones, a las personas que han tenido un daño cerebral adquirido. Así es que, por nuestra parte, de verdad, agradecer, felicitarnos en este día, y que sigáis siendo reivindicativos. Necesitamos siempre también este acicate desde las administraciones. Sed críticas y críticos, porque los derechos se conquistan, no se regalan, ni mucho menos, y yo sé que es una lucha en la que vais a seguir estando y que de verdad es tremendamente útil. No cejéis en el empeño, y muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, director, por estar con nosotros. Efectivamente, luego hay un acto en el que nos reencontraremos también, en este día tan especial del daño cerebral, por fin conseguir el baremo, que era una petición histórica de más de una década. Pero bueno, efectivamente, hay temas pendientes de los que hablábamos, que estamos ahí pendientes, como el tema del IRPF o como el tema de los centros especiales de empleo, que habrá que seguir hablando de ellos en las próximas semanas. Pero bueno, hoy no es el día para hablar del daño cerebral y para presentar el estudio titulado La situación de las personas con daño cerebral adquirido en proceso de envejecimiento y necesidad de prestación de apoyos, porque, Mar, es importante hablar de las personas mayores. Nos lo va a presentar desde la pantalla que tenemos aquí. Bueno, yo sobre todo agradecer también a todos los que van a intervenir hoy, a todas las personas que han contado fenomenal en el manifiesto lo que significa el daño cerebral, nuestras reivindicaciones y, como decía el director general, nuestro espíritu crítico. Y bueno, dentro de la Federación realiza, conjunto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues estudios a través del Observatorio Estatal, que es un proyecto que os compartido. Y dentro de este Observatorio Estatal de Daño Cerebral se realizan estudios que son claves para ver lo que va pasando en nuestro colectivo, con nuestra gente, y nos ayuda una consultora social que es Intersocial, y en concreto una consultora que es Marta Quezada, que nos estará viendo y a la que quiero agradecer. Os recomiendo, como han hecho nuestra presidenta y el director general, que leáis el estudio completo. El estudio es para personas, efectivamente, personas con daño cerebral en proceso de envejecimiento mayores de 40 años y sus necesidades de apoyo. Está en nuestra web, www.fedace.org, y os lo podéis descargar, y la verdad que es muy, muy completo. Vamos a comenzar a dar unas pequeñas pinceladas. Primero, explicando lo que es la situación de las personas con daño cerebral, y después, como decía nuestra presidenta, las barreras que hacen que incremente nuestra vulnerabilidad. ¿Qué pasa con las personas con daño cerebral en España? Pues tenemos casi medio millón de personas, 435.400 personas. Y de estas personas hay una media de 73 años, tienen una media de 73 años, y desde luego que la mayoría son personas que han tenido un ictus y como consecuencia de ello tienen daño cerebral, casi un 84%, pero ya sabéis todos que hay otras causas, los traumatismos craneales por accidentes de tráfico, los traumatismos también craneales por todo lo que pueda ser un accidente laboral, aunque cada vez las medidas de prevención son menores, pero todo lo que pueda ser un tumor cerebral, una infección cerebral, una anoxia, entre otras causas, y como consecuencia, como habéis visto al principio en el manifiesto, cambia la vida de las personas, y tienen pues que empezar, como decía muy bien José Manuel, en el símbolo, ¿no?, del árbol de nuestro cartel, tienen que empezar una nueva vida. Y bueno, realmente en nuestro colectivo el 65% son mayores de 65 años. Esto nos da el perfil del cuidador. Y también, que es muy importante, que es personas mayores, que suelen ser familiares del entorno cercano, hermanas, padres, madres, hijos, y el promedio también necesita apoyo, porque suelen ser más de 60 años de edad las personas que cuidan
a las personas con daño cerebral. Y dentro claro, como habéis dicho, hay muchas secuelas. Hay secuelas que las personas con daño cerebral tienen secuelas físicas, motoras, casi un 71% de las personas entrevistadas, que han sido pues casi 350 personas en este estudio, pues tienen estas secuelas físicas. Luego también tienen secuelas psíquicas, que son todo lo que pueda ser la falta de concentración, la memoria, y emocionales y conductuales, o sea, temas de ansiedad, de depresión, y también muy importante el dolor, y también casi un 30% tienen secuelas en la vista. Y como veis, una de las barreras claves es pues que, como bien decía el director general, cuando pasan de la fase aguda, que entran por urgencias, ya pasa la fase aguda y sigue la fase subaguda, que están las personas con daño cerebral todavía en el entorno hospitalario, antes del alta, pues hospitalaria, se dan muchos recursos, pero después la mayoría de los recursos, estas personas de más de 40 años lo encuentran la rehabilitación, que tienen que tenerla de por vida para paliar el efecto de estas secuelas en las asociaciones. Como veis, en las asociaciones pues están prácticamente un 49% de la atención se recibe allí. Luego también en centros especializados en daño cerebral, pero como veis, en centros ambulatorios o de día muy poquito, solamente un 10%. Y estas personas, que eso es lo más grave y sangrante, se pagan esta rehabilitación de su propio bolsillo. Como veis, hay un 72% que se lo pagan de su bolsillo. La Seguridad Social no cubre ni un 25% del Sistema Nacional de Salud. Y luego hay algunas, sobre todo en accidentes de tráfico, que lo hacen a través de seguros privados. También se ha sacado muy a destacar que casi un 43% de estas personas que tienen que recibir esta rehabilitación de por vida tienen que desplazarse, como decía muy bien nuestra presidenta antes, en su domicilio no hay esos recursos de rehabilitación que reivindicamos y tienen que salir fuera de su localidad, y un 15% de las personas no han recibido ninguna rehabilitación. Y seguimos con la fragilidad en el apoyo informal. Pues el apoyo informal, como decíamos, la mayoría tiene pues género de mujer, es femenino y tienen más de 60 años y dedican 9,7 horas al día de cuidados. Entonces, esto es una situación, la verdad, que muy, muy compleja. Y bueno, dentro de la encuesta, como veis ahí ese círculo, pues hay de las personas con daño cerebral, el 51% que tienen reconocido el grado de discapacidad es superior al 75%. ¿Qué pasa? Que el 45% no lo tienen, no tienen certificado de discapacidad. O sea, hay más de un año, 423 días, tarda nuestra gente en conseguir que se le valore la discapacidad. Tardan más de un año. Y bueno, pues como veis, estas personas que cuidan, ¿no?, tienen más de 60 años, por lo tanto es una situación bastante compleja. Aquí lo veis, otro tema clave. ¿Qué pasa a partir de los 65 años? Que hay una ausencia de cobertura especializada. El CEADAC, que es el que se ha mencionado varias veces, a partir de los 50-55 años no atiende. Las personas con 65 años se suelen ir a centros que son de mayores, pero que no conocen la complejidad del daño cerebral, o sea, no tienen esta atención que se precisa. Hemos hablado antes del género en el cuidado informal, el 71%, como veis ahí, son mujeres que atienden, ¿no?, a personas con daño cerebral cercanas, familiares. Y bueno, como veis, la situación de actividad en las personas que se hicieron en la encuesta, pues la mayoría están jubiladas o reciben una pensión, y trabajando están un 7%. La gran mayoría, casi un 81%, están jubiladas. Continuamos. ¿Y qué necesidades tienen? Pues lo hemos puesto como por un poquito de orden de graduación. Necesidades de ayuda se van incrementando, claro, con la edad.
ayudas con la vida doméstica, lo veis, casi un 64%, en el transporte, en aprendizajes, porque claro, tienen que seguir aprendiendo y tienen capacidades conservadas, pero otras que hay que seguir desarrollando, y tienen sobre todo mucho apoyo en la movilidad. Casi un 96% de estas personas, pues como veis, necesitan apoyo para las actividades de su vida diaria. Se ha dicho al final del manifiesto que una vida salvada merece ser vivida con dignidad, y para nosotros envejecer no solo es una cuestión de edad, hay factores que influyen, el entorno, lo que hablamos del envejecimiento activo, la vida saludable, pero creemos que una vida, una vez salvada, como se ha dicho en el manifiesto, merece ser vivida con dignidad, y sobre todo en este día, que es nuestro día, pues felicitaros a todos y escuchar los testimonios de las personas que vienen a continuación. José Manuel. Pues muchísimas gracias, Mar, por estoy aquí buscando, porque acaba de decirnos Elena Díaz que es un placer trabajar con FEDACE, haber realizado este estudio y colaborar con vuestras iniciativas. Bueno, es que Intersocial son expertos y estos informes apoyan mucho a todas las reivindicaciones que desde el movimiento asociativo, y más en este día, estamos realizando. Y Fernando Fresno nos dice: enhorabuena por el vídeo, precioso y muy educativo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otro testimonio, a otra persona que va a intervenir. En este caso es Antonia Amorena, que es trabajadora social de daño cerebral de Navarra y que también nos va a contar, bueno, su experiencia como trabajadora allí en la zona. Buenos días, Antonia. Buenos días, según ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente, sí. Vale. Bueno, yo como has dicho, trabajo en ADACE, en la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, y lo que quería resaltar es que en ADACE, además del centro en el que desarrollamos centro de día, residencia, programas de rehabilitación, también en 2016 abrimos un centro para personas mayores con problemas neurológicos. Entonces, este centro está ubicado en un barrio de Pamplona y ha sido una experiencia, pues la verdad, yo creo que muy interesante. Escuchándoos en estudio, pues un poco nos ratificamos en lo que ha salido, ¿no? Como comentabais, cuando una persona cumple 65 años, en el centro que tenemos nosotros de daño cerebral, que está concertado con Gobierno de Navarra, cuando cumplen los 65 años tienen que dejar ese recurso. Y la salida es ir a centros de día de mayores, que en el caso del daño cerebral pues no cumplen, yo creo, no pueden cubrir las necesidades de este colectivo, sobre todo pues porque no hay profesionales más técnicos que cubran esa rehabilitación de logopedia, de neuropsicología. Entonces, en este centro que pudimos poner en marcha, es un centro para mayores, pero tiene como esa especialidad, esas especializaciones con estos perfiles. Otra cosa también que me parece muy a destacar y que creo que sería muy necesario y que el centro tiene ese carácter es la proximidad. Comentabais también que para una persona mayor acceder a otros recursos por el tema de la distancia es complicado, ¿no? Entonces, el poder tenerlo en tu barrio, porque la mayor parte de las personas que acuden residen en ese barrio o en barrios limítrofes, pues es una ventaja importante. Y también el aprovechar los recursos comunitarios. Muchos de ellos son los servicios de atención domiciliaria del ayuntamiento los que pueden hacer, si no lo puede hacer la familia, el acompañamiento para acompañarles al centro para ir luego a recogerles. Entonces, nuestra experiencia nos dice que la proximidad, los recursos para las personas con esa especialización, pues son muy, muy necesarios. Y también la forma de gestión, las personas que acuden, la mayor parte tienen la valoración de la dependencia. Muchas son moderadas, algunas severas, también hay algunas grandes dependientes. Entonces, el Gobierno de Navarra, a través de dependencia, sí que aporta una prestación
para que ellos puedan abonar la tarifa. Y también eso hace que ahí también, se va a ver también ahora plazas concertadas, pero con esta otra modalidad le aporta sostenibilidad al recurso. Entonces, como os digo, para mí la proximidad creo que es un valor grandísimo y que es muy importante que las personas mayores cuenten con daño cerebral, cuenten con recursos que tengan ese componente técnico que no tienen otros centros de personas mayores, porque siguen teniendo esas necesidades. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonia. Vamos a pasar con otro testimonio. Es importante conocer las necesidades de las personas, para que luego haya soluciones, como nos decía el director del Inserso, ¿no, Mar? Luego tenemos a María Granados Fernández Arroyo, que en este caso es terapeuta ocupacional de la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido. Buenos días, María. Buenos días. No sé si se me escucha bien. Se te escucha perfectamente. Cuéntanos tu experiencia desde La Rioja. Pues ahora mismo desde La Rioja, recientemente la unidad de ITUS del Hospital San Pedro se derivó debido a todo el tema de la pandemia. La rehabilitación se comenzó a hacer en el Hospital General de La Rioja. ¿Vale? Justamente hoy es la inauguración de una zona que han destinado a una rehabilitación intensiva, ¿vale? En fase subaguda en el Hospital de La Rioja. Es una zona en la que se cuentan con 4 camas, reciben una rehabilitación intensiva durante un mes o un mes y medio, más o menos, y reciben 3 horas diarias y es necesario que, bueno, pues tengan al menos 2 áreas afectadas y se puedan beneficiar de al menos dos servicios, ¿no? En este caso, no hay un criterio de exclusión por edad, se atiende a todo tipo de afectados de daño cerebral adquirido, independientemente de la edad. Sí que cabe destacar que, bueno, pues hay una ausencia de recursos también, evidentemente, en esta comunidad, en personas pues, que tienen más de 60, 65 años y pues muchas veces las familias no pueden apoyar lo suficiente, ¿no? Y tienen que asistir a otro tipo de recursos. Los recursos que tenemos en La Rioja ahora mismo especializados en daño cerebral adquirido es la asociación Ardacea y bueno, pues nosotros sí que vemos que hay una escasez de recursos, sí que nos consta también que se está solicitando un hospital de día, un centro de día, una residencia, porque evidentemente estas personas que tienen determinadas edades y no se pueden beneficiar de unos recursos en los que hay una rehabilitación más intensiva y no pueden recibir la atención en el domicilio, pues acaban yendo a unas residencias que pues, no están especializadas o a unos recursos que no están especializados. Y por lo tanto, pues la atención pues, puede carecer de ciertas... puede no abordar determinadas necesidades, ¿no? Desde Ardacea, recientemente, se ha establecido un punto de... Nuestra sede principal está en la ciudad de Logroño, que es la capital. Se ha establecido un punto de referencia, un punto de información y de asesoramiento en Calahorra para poder atender también a esa zona de La Rioja, que bueno, aunque principalmente en cuanto a servicios de neurorehabilitación, ahora mismo estamos en las zonas más cercanas a Logroño. Ayer fue justo el acto en el que se dio más a conocer el punto de encuentro de Calahorra y se realizarán tratamientos allí. Porque evidentemente pues, no podemos atender a todas las personas si únicamente estamos en una localidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que hemos establecido un punto de información, en Calahorra y bueno, ofrecemos información a todos los que lo necesiten de diferentes localidades, no únicamente en la localización en la que esté la sede. Muchísimas gracias, María. No sé si conoces tú a Sara Rueda Fernández, la autora que hemos hablado del cartel de este año. Sí, es usuaria nuestra y sí que viene a tratamientos, se le ayuda un montón. Pues dale nuestra enhorabuena, porque la verdad es que el cartel es extraordinario. Muchas gracias. Y ya por último tenemos otro testimonio, en este caso desde Sevilla. Queremos hablar con Ciara de la Rueda, que es neuropsicóloga de la Asociación Daño Cerebral Adquirido de Sevilla. Buenos días, Ciara.
Ciara, ¿me oyes? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, te oigo, es que no había activado el silencio. Perfecto. Cuéntanos, porque tú nos vas a hacer una presentación un poquito especial, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar yo, sino que voy a presentar a María José, que es nuestra presidenta, que es la madre de Manu. Sabéis que DACE fue pionera en el asociacionismo, fue la primera asociación y fue hace 30 años. Este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario. De hecho, María José no puede estar con vosotros porque está en la inauguración de una exposición de fotografía por el 30 aniversario. Y bueno, como podéis imaginar, ella lleva 30 años lidiando con el daño cerebral con su hijo y va a hablar de lo que le ha ocurrido a ella como persona que empezó con 50 años y ahora tiene 80 y cómo ha ido evolucionando Manu, que además es, como habéis nombrado, una de las personas afectadas con daño cerebral con secuelas severas y que siempre pues, han recibido una atención un poquito pues, peor, digámoslo así, ¿vale? Y ella nos va a contar su experiencia y la experiencia de Manu, cómo se ha mantenido. Ella, pues bueno, ha cuidado a Manu, por supuesto, principalmente como cualquier familiar, con mucho cariño, recibiendo la asistencia que ha podido ir teniendo, que como ha dicho Mar, pues muchas veces ha sido de su bolsillo, y cómo ha ido, y lo que va a contar es cómo ha ido esa evolución, cómo está ella y cómo está él. Gracias a Dios ella es una persona que aunque tenga 80 años, pues se mantiene bastante bien, pero evidentemente ha envejecido. Y nos lo va a contar, simplemente. ¿Vale? Dios. Cuando eres la cuidadora principal y llevas 30 años cuidando a un gravemente afectado de daño cerebral, pasa por varias etapas de la vida del afectado. En este caso, mi hijo era un chico joven, ha pasado por la edad adulta y ahora, que tiene 50 años, entra en el proceso del envejecimiento. Yo, como cuidadora principal, también he entrado en ese proceso. Tengo 80 años. Llevo 30 años de cuidadora. Quiere decir que mis capacidades han ido disminuyendo y mis limitaciones aumentando. Cuando te encuentras en esta situación 24 horas al día, teniendo que cubrir las necesidades y atender al afectado en todas sus necesidades, lógicamente echas de menos a alguien que te eche una mano. Las carencias son múltiples, ya que los afectados por daño cerebral necesitan atención 24 horas al día durante los 365 días del año. Hay que atenderlos para asearlos, para alimentarlos, para cualquier actividad que ellos no pueden hacer, pero que queremos que participen o que hagan. Otra de las carencias es la falta de recursos para que los profesionales puedan acudir a los domicilios e impartir las terapias que necesitan estos afectados, ya que la mayoría de ellos no pueden trasladarse al centro de rehabilitación. Para mí y para todos los cuidadores y cuidadoras que ya hemos alcanzado cierta edad avanzada, es muy importante la ayuda de un auxiliar a domicilio, ya que con estas personas se pueden realizar todas las labores y cubrir las necesidades que tienen los afectados.
Un capítulo muy importante es el tema residencial. Hay falta de plazas para acomodar a nuestros afectados. Teniendo en cuenta que los cuidadores y cuidadoras vamos teniendo una edad avanzada, tenemos que buscar dónde acomodarlos y dónde dejarlos para que estén bien atendidos. No hay plazas, cuesta mucho trabajo, las listas de espera se eternizan y la solución que da la administración es derivarlo a residencias de mayores, lugar que no es el adecuado para los afectados de daño cerebral. Este testimonio, estaba comentando con Mar, ha sido bastante realista de lo que está pasando. Por ejemplo, en las plazas, me comentabas, Mar, que ya lo decía María José, faltan plazas. Efectivamente, solamente para ese colectivo de casi medio millón de personas, 435.000 y 100 y pico mil nuevas cada año, solo hay 3.000 plazas en España. Tenemos, es que es increíble, o sea, hay 17 unidades de rehabilitación pública, 13 de neurorehabilitación privada, 31 recursos de inclusión, o sea, lo que comentaba María José, que es que la queremos porque es que llega al corazón, porque lo que son pisos, centros de día, tal, solamente hay 31 y 5 de estos recursos públicos y 48 entidades en España que forman parte de FEDACE y que luchan por intentar que cada vez haya más. Entonces yo creo que es una labor dura e intensa y sobre todo agradecer a María José ese testimonio de tantas madres, de tantas familiares que están cuidando en su caso de una persona con daño cerebral severo, que es complejo y que necesita servicios especializados y de muchas profesionales que abarquen esa complejidad de sus secuelas. Ana, está claro que sigue habiendo muchas necesidades. El propio director del INSASO nos animaba a que hiciéramos las peticiones necesarias para conseguir esta igualdad de derechos de todas las personas. Es verdad que este día se hace imprescindible por todo lo que estamos comentando hoy, ¿no? Efectivamente, como os comentaba al principio, el Día del Daño Cerebral Adquirido nos tiene que servir para hacer esas reivindicaciones y aprovechar todos estos espacios para que se nos oiga lo más posible. Por eso es tan importante que todas las entidades que forman parte de FEDACE puedan y tengan voz en este día, porque al final tenemos algunas reivindicaciones que la verdad es que ya llevamos años, un año y otro año y otro año, como es por ejemplo la de la estrategia nacional, ¿no? Esa es una reivindicación que todos los años va en el manifiesto, ¿no? Porque siempre la tenemos. Y esa estrategia nacional nos puede ayudar mucho a lo que estaba comentando Aramar, a conseguir que en todos los centros y en todas las provincias, en todas las localidades que sea necesario, porque también hay que dimensionar los problemas, no tenemos por qué abrir centros en todas partes porque sí, podamos dimensionar realmente de qué estamos hablando, qué necesidades hay y dónde tenemos que dirigir los recursos, porque todos sabemos que los recursos son finitos, pero para poder atender a las personas con daño cerebral de una manera adecuada, coherente y con unos itinerarios que van desde el principio de la lesión hasta que esa persona ya entra en fase de cronicidad y hasta el final de sus días, es necesario que existan esos protocolos, que necesitan esos itinerarios. Entonces, esa estrategia cada vez se está haciendo más necesaria. Y yo soy muy repetitiva y me reitero siempre en esto, pero es que es tan necesario y podríamos cubrir tanto si consiguiésemos hacer esa estrategia nacional, de manera que de ella puedan luego colgar estrategias dentro de todas las comunidades autónomas, que nunca este día yo lo utilizo, por supuesto, para decir esto y todas las demás reivindicaciones que aparecen en el manifiesto, ¿no? Pues aquí lo vamos a tener que dejar. Estaba por ahí Ciara, no sé si sigues ahí con nosotros, Ciara. Sí. Tú como especialista, como profesional del ramo, ¿cómo ves estas reivindicaciones? ¿Serán posibles a corto o medio plazo?
Yo soy un poco pesimista, pero bueno, serán pequeños pasos. A ver, lo que dice el estudio es lo que mi compañera Ángela, trabajadora social, y yo, que hacemos las primeras entrevistas, nos encontramos. Son personas mayores. Es flagrante encontrarte con que te llega una persona que le tienes que decir que no a que entre al centro de día porque tiene más de 65 años. Pero es que nosotros hemos llegado a tener casos de gente que no tenía 65 años y a los que no les han dado la plaza porque decían que estaban cercanos a la edad de mayores y que entonces lo metían en un centro de mayores. Entonces, es súper injusto. Digamos que la persona con daño cerebral, aparte de pasar por este evento tan dramático, además, les sobrecargamos a ellos y a sus familiares y les decimos, no, te vamos a incluir en un recurso para mayores, que incluso yo iría hasta un poquito más allá. No sé si el límite de 65 años está ya obsoleto. Yo eso lo lanzo ahí, ¿vale? Porque ya no hablamos de una persona mayor con 65 años. Y sí que sé que tiene que andar en hacer lo que ha nombrado María José. Nosotros, mucho del recorrido de nuestra asociación ha ido de la mano del recorrido vital de nuestros afectados. Y claro, primero hicieron un centro de rehabilitación porque no había. Luego se dieron cuenta que necesitaban un centro de día. Luego te llegan los jóvenes que necesitan seguir con su trabajo, que necesitan un centro ocupacional. Y ahora estamos poniendo todos los esfuerzos en una residencia. Pero la residencia no vale cualquier residencia. Tiene que ser una residencia que sea adecuada a nuestros afectados, a nuestras personas afectadas y que se viva como un hogar. Que cuando se hable de residencia no suene a institucionalización, como se ha dicho, sino como la persona pasa a vivir en otro hogar. Y ese hogar es una residencia, se llama así, pero que no nos suene a que están institucionalizados. Y otra cosa que habéis nombrado, que otros recursos son los pisos tutelados. Yo creo que por ahí va la lucha, ¿no? Los pisos tutelados, el apoyo en el entorno laboral. Hay tantas cosas por hacer, pero bueno, el estudio ha puesto en cifras, que es lo importante, de forma científica, cuáles son nuestras necesidades y por ahí tenemos que ir. No sé si he contestado a tu pregunta. Pues muy bien, pues has hecho una pregunta, pero a su vez has hecho muchas preguntas, Mar, el tema de los 65 años, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, está claro que tiene que haber como un cambio de modelo y tenemos que pensar en la calidad de vida, en la vida independiente de estas personas, en trabajar por aportar a su autonomía. Hoy es el día de celebrar, ¿no? que las personas tienen una nueva vida, como decías al principio, con el árbol, ¿no? Esa gran esperanza y esa lucha para conseguirlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Luis, veo que sigues ahí. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar escuchando. Nos vemos en un rato y gracias a todas las personas que han intervenido, a Ciara, a María José, que nos ha hecho su testimonio, a María Granados, a Antonia Morena, a Mar, al director del Inserso, a todas las personas que han leído el manifiesto. Y Ana, te cedo a ti la palabra para que cierres este encuentro y ya nos vemos en otro encuentro informativo aquí en Servimedia. Pues la verdad es que poquito más voy a decir. Agradeceros a todos el que hayáis participado. Por favor, ese estudio es un estudio que nos da muchísimos datos, como ha dicho Chiara. Vamos a utilizarlo, vamos a darle vida y vamos a moverlo por ahí. Y desde aquí, como os hemos hablado del evento que tenéis ahora, tanto Luis como Mar, que os vais a ir ahora a los premios del CEADAC, me encantaría poder estar allí con vosotros, pero la verdad es que no me da tiempo a llegar desde Toledo. Bueno, pero hemos estado, fíjate, hemos estado en Toledo, hemos estado en Navarra, hemos estado en La Rioja, hemos estado en Sevilla, en fin, ya más no podemos estar en más sitios. Hay que disfrutarlo, hay que celebrar este día del daño cerebral, recordar estas reivindicaciones que ojalá pronto sean una realidad. Y nada, le vemos aquí a ustedes próximamente en un nuevo encuentro informativo en Servimedia. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.